Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar uno de esos chismes que nos encantan, uno que combina amor, fama y un toque de misterio. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que hizo suspirar a medio mundo, y sobre cómo su romance, según los rumores, habría sido el detonante para que nuestro galán turco tomara una decisión drástica: huir a Grecia. Sí, han oído bien. ¿Fue un escape romántico, una necesidad de privacidad, o quizás algo más profundo? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Así que si les gusta el drama, las celebridades y los giros inesperados, no se olviden de darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Imaginen esto: dos de los actores más codiciados de Turquía, con una química arrolladora que traspasaba la pantalla en Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama mundial. Can Yaman, el apuesto y musculoso abogado devenido actor, con una presencia escénica magnética y un carisma que desarmaba, y Demet Özdemir, la carismática y talentosa actriz que conquistó corazones con su sonrisa radiante y su talento indiscutible. Su relación en la ficción, la de Can y Sanem, era tan creíble, tan apasionada y tan llena de esa tensión romántica que los fanáticos adoran, que era inevitable que los espectadores empezaran a soñar despiertos con una posible relación en la vida real. Y sorpresa, el sueño se hizo realidad. Durante un tiempo Can y Demet mantuvieron su romance en un segundo plano, alimentando la especulación, jugando al misterio, pero finalmente, las evidencias eran demasiado fuertes, las señales demasiado claras para ignorarlas. Los sutiles gestos, las miradas cómplices, las coincidencias en sus apariciones públicas, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos fuera de los sets de grabación. Las redes sociales, ese hervidero de pasiones y de información, se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de paseos románticos por las calles de Estambul, de momentos de disfrute en vacaciones, de abrazos cálidos y gestos de afecto que confirmaban lo que muchos sospechaban. Parecían la pareja perfecta, la personificación de un cuento de hadas moderno. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas y de primicias que mantuvieran a su público enganchado, los seguía de cerca, analizando cada uno de sus movimientos. Y el público, ese ente voraz de entretenimiento, no se cansaba de verlos juntos. Era un idilio que prometía durar, una historia de amor digna de una telenovela, pero con la salvedad de que estaba ocurriendo de verdad, en la vida real, alimentando la fantasía de millones de seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la felicidad, especialmente cuando es tan pública y tan deseada por tantos, a veces viene acompañada de una presión mediática insoportable. La fama, ese dulce néctar que tantos persiguen, puede convertirse en una espada de doble filo, y para Can y Demet, que estaban en la cúspide de sus carreras, esta presión se intensificó exponencialmente. Y aquí es donde entra el ingrediente misterioso de nuestro relato, la pieza clave que pone un giro intrigante a esta historia. Justo cuando su relación parecía estar en su apogeo, cuando el mundo entero admiraba la química y el amor que irradiaban, algo cambió. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron más escasas, las sonrisas se tornaron más forzadas ante los flashes, y los rumores de distanciamiento, esos susurros que siempre flotan en el aire cuando una pareja famosa deja de ser vista junta, empezaron a circular con fuerza. Y lo más impactante de todo, Can Yaman de repente desapareció del ojo público en Turquía, o al menos de la frenética actividad mediática a la que nos tenía acostumbrados. ¿A dónde se fue? Pues a Grecia. Y no hablamos de unas vacaciones cortas para desconectar unos días. Fue un traslado que, según muchas fuentes cercanas a la pareja y a su entorno, fue motivado en gran parte por la intensidad de su relación con Demet y la constante y agobiante atención de los medios que esto generaba. Piensen en la vida de una superestrella, especialmente en la magnitud de la fama que alcanzó Can Yaman en un tiempo récord. Por un lado, aman el cariño de sus fans, la admiración incondicional, el éxito profesional rotundo, la validación de su trabajo. Pero por otro lado, esa misma atención desmedida, esa constante mirada pública, puede convertirse en una jaula dorada, sofocante y limitante. Can Yaman, con su personalidad magnética, su imponente físico y su carisma arrollador, ya era un fenómeno en Turquía antes incluso de que su romance con Demet se hiciera público. Cuando su relación con la talentosa Demet Özdemir se hizo oficial, la intensidad de la cobertura mediática se disparó exponencialmente.
Cada foto, cada comentario, cada salida juntos, cada gesto íntimo era analizado hasta el último detalle por una legión de periodistas, bloggers y fans obsesionados. Para él, que ya sentía la presión intrínseca de ser el centro de atención constante, esta suma de focos, sumada a la intimidad de su relación amorosa, debió ser, en algún momento, abrumadora, una carga emocional difícil de sostener. Los detalles que se filtraron en su momento, a través de informaciones más o menos fiables, sugerían que Khan buscaba un respiro, un oasis de calma en medio de la tormenta mediática. Necesitaba un lugar donde poder ser él mismo, lejos de los flashes implacables y las cámaras indiscretas que acechaban en cada esquina, y sobre todo, donde pudiera tener un poco de privacidad para disfrutar de su relación con Demet sin sentir que cada momento era un espectáculo público, una obra de teatro para ser analizada y juzgada por el mundo. Grecia, con sus islas idílicas bañadas por el sol del Egeo, su rica historia y su ambiente más relajado y apartado en comparación con el bullicio constante de Estambul, se presentó como el refugio perfecto. Se habló de que pasó largas temporadas allí, alejado de Turquía, recuperando energías, disfrutando de la soledad y de la tranquilidad, y quizás, reflexionando profundamente sobre su vida, su carrera y la compleja relación que estaba viviendo. Pero ¿fue realmente solo la prensa, la insaciable máquina mediática, lo que lo empujó a poner tierra de por medio y refugiarse en Grecia? O quizás, y aquí es donde entra la verdadera intriga, la relación con Demet Özdemir, a pesar de ser apasionada, intensa y visiblemente hermosa para el público, también tuvo sus propias complicaciones internas. No todas las relaciones de alto perfil, por muy glamurosas que parezcan desde fuera, son un camino de rosas ininterrumpido. Las exigencias inherentes a la industria del entretenimiento, los rodajes en diferentes países que implican largas ausencias, las agendas apretadas que apenas dejan espacio para la vida personal, la constante exposición a la opinión pública y a las críticas, todo esto, incluso para las parejas más sólidas y enamoradas, puede poner a prueba los cimientos de su relación. Y en el caso de Khan y Demet, ambos estaban en la cúspide de sus carreras, viviendo momentos de máximo éxito profesional, lo que significaba un nivel de presión y de compromiso profesional altísimo que inevitablemente afectaba a su vida en pareja. Se rumoreaba a través de confesiones anónimas de personas cercanas o de análisis periodísticos más profundos, que la relación había sido de una intensidad arrolladora, de esas que consumen, que lo dan todo y que a veces agotan. El público, al verlos juntos, al presenciar la química innegable, imaginaba una historia de amor de cuento de hadas, idílica y perfecta. Pero la realidad, como sabemos y como la vida nos enseña constantemente, suele ser mucho más compleja, llena de matices y de desafíos. Es posible que la propia dinámica interna de la relación, esa intensidad compartida, sumada a la presión externa del mundo del espectáculo, haya llevado a Khan a sentir la necesidad imperiosa de alejarse, de tomar un respiro profundo y necesario para recalibrar, para reencontrar su propio centro. Y Grecia, con su promesa de anonimato, de paisajes inspiradores y de una naturaleza que invita a la introspección, se convirtió en ese destino salvador, en ese refugio temporal. Algunas fuentes, que prefirieron mantenerse en el anonimato para evitar represalias, apuntaban a que la decisión de Khan de irse a Grecia no fue un rompimiento definitivo, sino más bien una pausa estratégica, un intento de sanar y proteger su relación de la vorágine mediática y de las demandas insaciables de sus carreras individuales. Es decir, no es que huyera de Demet, sino que quizás huía de la forma en que la prensa, el público y las redes sociales interferían y asfixiaban su amor. Imaginen estar profundamente enamorado y sentir que cada beso, cada abrazo, cada paseo tranquilo por la calle es vigilado, analizado y a menudo, juzgado por miles o millones de personas. Es una situación agotadora a nivel emocional y psicológico, que puede erosionar incluso los sentimientos más fuertes. Por otro lado, no podemos obviar la posibilidad, tan real como la anterior, de que la relación en sí misma haya llegado a un punto de agotamiento, de desgaste. Las parejas, por muy enamoradas que estén, por mucha conexión que compartan, a veces se dan cuenta de que sus caminos individuales, sus aspiraciones personales o sus necesidades emocionales son diferentes. Y a veces un alejamiento geográfico prolongado, como el que Khan experimentó al irse a Grecia, puede ser un reflejo directo de un distanciamiento emocional que ya se ha ido gestando. ¿Terminaron porque la presión externa se volvió insostenible? ¿O la presión mediática simplemente exacerbó problemas y diferencias que ya existían entre ellos? Problemas que en circunstancias normales, quizás podrían haber gestionado de otra manera. Es un debate abierto, una pregunta sin respuesta definitiva que sigue generando especulaciones. Lo cierto es que tras esa prolongada estancia de Khan Yaman en Grecia,
la relación entre él y Demet Özdemir se enfrió considerablemente. Las apariciones públicas conjuntas cesaron por completo, los gestos de afecto en redes sociales desaparecieron del todo, y los rumores de ruptura, que antes eran solo susurros, se convirtieron en un clamor generalizado. Aunque ninguno de los dos lo confirmó explícitamente al principio, la distancia y el silencio hablaban por sí solos. Las fotos juntos se esfumaron de sus perfiles, los mensajes de amor y admiración mutua en sus publicaciones cesaron, y la chispa que antes brillaba con tanta intensidad pareció, lamentablemente, apagarse por completo. Can Yaman, por su parte, continuó con su fulgurante carrera, con un enfoque cada vez mayor en el mercado internacional. Tras su experiencia en Grecia, se trasladó a Italia, donde protagonizó varias producciones de éxito, consolidando aún más su fama global y demostrando su versatilidad actoral. Su imagen de galán conquistador siguió creciendo, atrayendo a nuevas audiencias y proyectos ambiciosos. Demet Özdemir, por su parte, también se ha mantenido activa y exitosa en la actuación, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, participando en proyectos que han sido aclamados tanto por la crítica como por el público. Ambos han seguido adelante construyendo sus propias trayectorias profesionales, cada uno por su camino, pero el recuerdo de su intensa relación y de ese misterioso y definitorio viaje de Can a Grecia sigue siendo un tema de conversación recurrente, un capítulo fascinante en la historia de ambos, para sus miles de fans que aún los recuerdan juntos. ¿Fue ese viaje a Grecia un escape desesperado para salvar su amor de las garras de la fama y la presión mediática? ¿O fue en realidad el principio del fin, una forma de tomar distancia física y emocional ante la inminente ruptura que ya se veía venir? La verdad, como suele ocurrir en el complejo y a menudo opaco mundo de la farándula, es probablemente una mezcla de todos esos factores. La presión mediática es un factor innegable que puede afectar profundamente a cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas que son el centro de atención mundial, cuyas vidas privadas son objeto de escrutinio constante. La necesidad de Can de encontrar un espacio propio, un refugio seguro para él y para su relación, un lugar donde poder respirar y ser él mismo, parece haber sido genuina y comprensible. Sin embargo, la vida de las celebridades es un equilibrio delicado y a menudo precario entre la vida pública y la privada, entre la exposición y la necesidad de intimidad. Y a veces ese equilibrio, por mucho que se intente mantener, se rompe irremediablemente. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro y conmovedor ejemplo de cómo el amor y la fama pueden entrelazarse de maneras increíblemente complejas, creando historias fascinantes, apasionadas y a veces un poco tristes y agridulces. Su romance fue intenso, lleno de pasión, y sin duda, nos dejó a todos con ganas de verlos juntos por mucho más tiempo. Y su posterior separación, marcada por ese enigmático y comentado retiro de Can a Grecia, añade una capa de intriga y de misterio que sigue dando mucho que hablar y generando debate entre sus seguidores. Así que, en resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas que vemos en televisión y de los cuerpos esculturales que admiramos, hay personas reales con sentimientos reales, con miedos, inseguridades y deseos de privacidad. Y que incluso en el deslumbrante brillo de la fama, la necesidad de un espacio propio, de un refugio para el amor, puede ser tan fuerte, tan apremiante como el deseo de triunfar en la carrera profesional. La huida de Can a Grecia, aunque rodeada de un velo de especulaciones y de interpretaciones diversas, parece haber sido un intento sincero de navegar las turbulentas aguas de la fama y el amor, un refugio temporal ante una presión que quizás era demasiado grande para soportar, y que terminó por influir, de una u otra manera, en el destino de su relación. Y hasta aquí nuestro recorrido por este apasionante capítulo de la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado tanto como a mí desgranar todos estos detalles, explorar las diferentes teorías y tratar de comprender las complejas motivaciones detrás de esta intrigante historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la relación se terminó por la insoportable presión mediática? ¿O creen que hubo algo más profundo, diferencias insalvables o un desgaste natural de la relación, quizás agravado por las circunstancias? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus comentarios con acento abajo. Déjenme saber qué piensan de todo esto, su perspectiva es muy valiosa. Y si les ha gustado el vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas historias del mundo del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias intrigantes preparadas para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más drama. Un abrazo grande.